buenas noches, feliz de llegar a cada uno de ustedes y agradecer a esa sintonía que nos brindan y nos acompañan cada domingo. Para nosotros es un honor y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. También damos las gracias al canal 73 de Claro y a la plataforma de Roku, que también nos permite llegar a cada uno de ustedes. A todas las personas que están ahí en las redes sociales dándonos ese apoyo, comentando, compartiendo día a día, mil gracias. Nuestro agradecimiento en nombre de todo el equipo de Conexión. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque tenemos un invitado que queremos mucho y apreciamos, un ex diputado de la Patria, presidente de Ultramar, secretario de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior. Él es Marco Cross y miembro de la dirección central de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Para nosotros es un honor aquí en Conexión con Keila, Marco, recibirte. Bienvenido. Gracias a mi hermana Keila. Es un honor compartir contigo y con todos los que están viéndote desde sus hogares, y como normalmente también me presto para mirar el programa, creo que ha sido una invitación que valoramos en su justa dimensión. Estamos aquí para colaborar y trabajar y decirle a los televidentes que realmente el país avanza y nosotros vamos con él a donde realmente el pueblo quiere que lleguemos. Marco, cuando decimos diputado de la Patria, nosotros nos sentimos como un orgullo tan grande porque fue algo que vivimos todos juntos y salimos airosos con tantas dificultades. Pero ahora estamos en Congreso, y es un Congreso totalmente exitoso. El Congreso, el doctor Franklin Almeida Arancel, el Congreso Nacional de la Fuerza del Pueblo, y tú eres parte de la comisión organizadora. Cuéntanos un poquito cómo ha ido este Congreso, ya hoy finalizó. ¿Qué obtuvimos de este Congreso? Bueno, en primer lugar, la Fuerza del Pueblo nació para continuar la obra que Juan Bosch trazó desde la vieja casa del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el año 2012 se torció un poco el ideario que Juan Bosch quiso manejar a través de esa plataforma política que se llamó PLD. Una primera modificación a la Constitución, se la pasamos, nos opusimos desde el Congreso, la aprobamos para evitar que se dividiera el partido, pero hubo un segundo intento en el 2019 y un grupo de diputados, pocos, 26 en total, hicimos frente y nos convertimos en muro de contención para que desde el Congreso evitar una segunda modificación a la Carta Magna, que es el inicio de una perpetuidad de un hombre o de un grupo de personas que podría terminar el país en una segunda etapa dictatorial como la que manejó Trujillo en los 30 años que gobernó la República Dominicana. Entonces, en esas diatribas nace la Fuerza del Pueblo y hace su primer congreso después de las elecciones generales del 5 de julio del 2020. En ese primer congreso trazamos las líneas generales en la cual trabajaríamos para lograr volver al poder y garantizar el nuevo resurgimiento de la República Dominicana. Con un hombre como Leonel Fernández, con un liderazgo tan sólido, con una capacidad intelectual que muy pocos hombres y mujeres en América Latina, ya yo no hablo de la República Dominicana, hablo de América Latina y quizá en el mundo, tienen ese nivel de desarrollo cultural, político, económico, en términos generales, científico. Ese hombre es el que liderea la Fuerza del Pueblo, fue que heredó esos principios democráticos de Juan Bosch. Después de las elecciones que pasaron recientemente, el 19 de mayo de este 2024, nos hemos posicionado como la primera fuerza de oposición del país. Pero no solamente eso, sino que llegamos a obtener prácticamente el 30% del voto popular en un proceso que se desarrolló con muchas anomalías: compra de dirigentes, compra de alcaldes, compra de candidatos ya a última hora de la Fuerza del Pueblo y quizá de otro partido de la oposición. Aún así, el gobierno de turno, el PRM, parece que validó o valoró lo que ocurrió con la pandemia en el 2020.
A menor participación del pueblo en los procesos electorales, tendría mayor causa de ganancia. Con una participación que normalmente el país oscila entre 70 y 71% de la población, que siempre con eso se ganan los partidos en los últimos años, del 96 hasta el 2020, hasta 2016, se ganó con el 70-71, todos los partidos políticos que gobernaron el país. Fundamentalmente el PLD, que gobernó 3 veces Leonel, 2 veces Danilo Medina y 1 vez Hipólito entre 2000 y 2004. El 20, por la situación que se da con la pandemia, la población votante disminuyó. Se le atribuimos a la población votante, que también hay otra causa fundamental, que es aquella situación que se dio cuando ese presidente de turno embistió al liderazgo nacional a través de Leonel y evitó que ganara las elecciones del 20, posicionando una persona de él como ganador en las primarias internas de ese partido el 6 de octubre del año 2019. Que ahí viene la división. Y trajo la ruptura, y lo que éramos los diputados contendores de la modificación, que la evitamos, entonces nos vamos con el compañero presidente y creamos ese movimiento que se llamó la Fuerza del Pueblo, que era un eslogan de nosotros: con la fuerza del pueblo venceremos, decíamos nosotros, porque estábamos en minoría en la sociedad dominicana y dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, ese eslogan se convierte en partido, en nombre de un partido que hoy es la primera fuerza política de la oposición y quien le está haciendo frente al gobierno, ya con un 30% de simpatía valorada en las elecciones del 19 de mayo pasado. Pasado ese proceso, y como te decía, con la nueva normativa política que ha trazado el PRM, que es comprar conciencia para evitar que la gente vaya a votar, ya no se sintió bien con la participación del 55% en el 2020, sino que dije, bueno, si siguen votando menos de ahí, con menos votos yo voy a ganar. Y baja ese porcentaje, aún habiendo aumentado el padrón general de la Junta Central Electoral en casi 700,000 nuevos electores entre el 2020 y el 24, aún así disminuye la participación electoral a un 53%. 2 puntos menos que en el 2020, pero con 700,000 electores más que en el 2020. Lo que permitió entonces que él se quedara con el poder, aún sacando menos votos que lo que sacó en el 2020. Eso significa entonces que ellos tienen como táctica, como forma de hacer política, la compra de conciencia. Y aún así, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández con su liderazgo sólido, llega a obtener prácticamente el 30% de los votos emitidos. Y el partido que fue el más fuerte en los últimos 20 años, del 20 años de atrás, saca un 10. 30 y 10 son 40. Pero si tú calculas la abstención que se dio en el 2024 con relación a la media de votación que se da en los procesos anteriores, antes del 20, hay un 17% de la población que no votó. ¿Qué tú crees que pasó para que hubiera esa abstención tan fuerte y que ayudara al PRM? En primer lugar, el gobierno inició en el 2021 la compra de legisladores, la compra de alcaldes, concejales, y nos asedió con la compra de candidatos ya postulados con nosotros. Es el caso de Anderson en Samaná. Un mes antes lo quita de nuestra lista y se lo lleva, no como candidato, pero lo saca de nosotros y se lo suma. El caso del senador de San José de Ocoa, el caso del candidato senador de Higüey. Y así un sinnúmero. Entonces, si tú calculas eso, y algunos alcaldes, regidores, pero no solamente fue eso, lo peor fue que se dieron cuenta dónde íbamos a ganar. Por ejemplo, Santo Domingo Norte, que era seguro que la Fuerza del Pueblo barrería las elecciones. ¿Qué hizo ahí? Como ladrón en la noche, visitando los hogares, comprando la conciencia, dejándole 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos a familias
no para que votaran por ellos, sino para que no votaran al día siguiente. Al no votar, que eran votos de la fuerza del pueblo o de la oposición, entonces ese voto se le sumaba indirectamente a ellos. Por eso tú ves que una persona que de estar en un 30 y pico por ciento, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, y el candidato de la fuerza del pueblo estar en un 60 y pico por ciento, termina ganando con 10% por encima el gobierno, en contra de la realidad científica de las encuestas que se habían valorado en los últimos días previos a las elecciones. Entonces, comprando la conciencia, lograron mantenerse en el poder, pero ya este pueblo se está dando cuenta que eso no puede ser. El 2028 está aquí y para eso entonces nosotros nos estamos preparando. Marco, y hemos convocado el primer Congreso Ordinario y segundo Congreso de la Fuerza del Pueblo, porque el primero fue el fundacional y este es el primero que, como tú dijiste, se le ha dado el nombre de una figura histórica en nuestra organización y en el país, Franklin Almeida Raziel, que concluimos realmente mañana, 2 de marzo. Bueno, es decir, ya hoy, porque hoy estamos a 2 de marzo, estaba confundido con la fecha de lunes y de domingo. Es hoy, domingo 2 de marzo, que estamos concluyendo, o hemos concluido, el Congreso elector de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo fue la participación del exterior en este Congreso, el doctor Franklin Almeida? Mira, en el exterior hay una estructura muy fortalecida. Primero, somos nosotros una columna vertebral en la economía dominicana. Las remesas. Eso significa que justo este año hemos enviado al país cerca de 12,000 millones de dólares. El dominicano está pendiente del país y así lo es con la política. Son más políticos en el exterior que prácticamente en el país. Fue una fiesta. La mesa de dominicanos en el exterior, que fue la mesa 21, participó masivamente el dominicano. La mesa de estatutos, la mesa de la mujer, la mesa de la juventud, inclusive la mesa de seguridad ciudadana. ¿Cuántas mesas se realizaron? El Congreso presentó 21 mesas temáticas y participaron miles de dominicanos y dominicanas discutiendo, proponiendo, votando las propuestas para crear la base teórica del partido, y es lo que en el día de hoy nosotros hemos logrado ya finalizar y comenzamos hoy mismo lo que llamamos nosotros por primera vez un Congreso elector para elegir las autoridades oficiales de la organización. Ese Congreso elector tendrá que elegir desde la base de nuestro partido, es decir, presidente de elecciones medias, hasta la máxima autoridad, que es la dirección política, que es el órgano gestor de la dirección central, que es la máxima autoridad entre Congreso y Congreso de la organización. Marco, ¿cuáles actividades se llevaron a cabo para desarrollar este Congreso, tanto nacional como internacional? Mira, de asambleas, reuniones. En primer lugar, el partido utilizó varias modalidades. La modalidad virtual fue fundamental para que todo el mundo participara, las provincias, los pueblos, el exterior, y organizó, como te dije, 21 mesas temáticas, donde cada quien de la membresía interesada se inscribió donde entendía que podía aportarle al partido. En ese sentido, las mesas temáticas lo que hacían era que virtualmente presentaban propuestas. Habían unos equipos de trabajo, uno de relatoría y uno de control y acceso para ver quiénes podían, quiénes no podían participar. Y entonces se hacían plenarias virtuales para las discusiones de los temas, para el análisis de las propuestas, y finalmente se votaba. Pero además de eso, cada mesa temática de esa hacía 1, 2, 3 conferencias, y muchas de ellas presenciales aquí en el país, en instituciones, en la Casa del Pueblo, Johnny Ventura, en los pueblos, reuniones para discutir. Hubo una subcomisión nacional que fue la que estudió el estado situacional del partido, ver cómo estamos, qué hacemos, qué nos falta. Y eso fue una participación masiva,
porque inclusive la compañera que coordinó eso fue la compañera Dagisa Puyol, una mujer extraordinaria, que dirigió junto con un equipo de hombres y mujeres asambleas presenciales en prácticamente todos los municipios del país. Pero también hubo una subcomisión que coordinó el compañero Natanael Concepción, un extraordinario profesional. Lo conocí cuando dirigía el Departamento de Planificación de la Cámara de Diputados. Y él dirigió esa parte, que es la parte de la evaluación electoral del partido, porque tuvimos muchas dificultades para nosotros participar en este proceso que pasó recientemente en el 2024, y todos los compañeros tienen que decir qué fue lo que pasó. Tuvimos un problema, ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué pasó allí? Para que no nos pase en el 28, que el pueblo dominicano espera que seamos una organización sólida, con principios sólidos, con garantía de bienestar social, y por eso la fuerza del pueblo tiene que prepararse. Desde ahora, desde que termine el Congreso elector que inicia hoy, tratar de ver de qué manera organizamos la estructura electoral para que el día de las elecciones el partido cuente con un grupo de hombres, con miles de hombres y mujeres, que no nos haga falta pagarle una dieta para que sean nuestros delegados o interventores en los colegios electorales, sino que lo hagan por conciencia nacional, que lo hagan porque creen en el partido, que lo hagan porque la sociedad dominicana necesita de una nueva organización que lidere las inversiones y la administración pública. Y esa administración pública que vamos a liderar a partir de agosto de 2028, la mano más sólida, más experimentada, más capaz, con una experiencia extraordinaria, serán las manos del compañero presidente Lenín Fernández Reina, quien es nuestro líder político y que nosotros sabemos que es el candidato ya de la Fuerza del Pueblo para el 2028. Marco, vimos que el presidente Fernández presentó una rueda de prensa esta semana donde respondió al discurso de Abinader. ¿Cómo valora tú el discurso que dio Abinader? Porque ya vemos que siempre es lo mismo, que promete y no cumple. Entonces, y el rechazo de la sociedad, ¿cómo entiendes tú que va ese gobierno? ¿Y entiendes tú que la Fuerza del Pueblo será gobierno en el 2028? Mira, el gobierno del presidente Abinader dejó mucho que desear. Siempre vive cambiando los datos estadísticos, manipulándolo para que la sociedad, que como él sabe, no está en capacidad de analizar los números a ese nivel. Hablo de lo que significa el Producto Interno Bruto, de lo que significa la inversión de capital, de lo que significa la construcción de las obras que se está invirtiendo, de lo que significan los grandes préstamos que han realizado en estos 4 años y meses que tienen. El país no mira eso. Y la credibilidad que tenía el gobierno del PRM y su presidente está comenzando a disminuir. Eso va en picada, en forma vertical hacia el fondo. Porque la gente estaba como si fuera adormecida. Que ha despertado. Y está despertando. Cada vez que va al supermercado, que encuentra una libra de arroz en 60 pesos, 65 pesos, cuando costaba 30, 35, 28, cuando llegó este gobierno al poder en el 2020, se lo piensa. Ahora también quiere decir que hay un acuerdo para compensar ese incremento en el costo de la vida. Cuando hace eso, está mintiendo. Pues como dijo el presidente Fernández cuando le respondió al gobierno en su discurso, sí, está bien, llegamos a un acuerdo de un 20%, pero no es un 20% que se ha incrementado el costo de la vida, está sobre un 40%. Las canastas familiares estaban 30 y tantos mil pesos mensuales y ahora está en cerca de 55 mil pesos. De 33 mil a 55 no es un 20%. Pero aparte de eso, engaña a los trabajadores. Te voy a dar un 12 ahora y espera un año para darte un 8. Pero como va el dólar galopando
a la alza, S12 y S8, en 3 meses lo ha perdido el trabajador dominicano. Entonces yo entiendo que el discurso del PRM con Abinader a la cabeza ha sido un fiasco, ha sido un engaño. Una vez más le ha mentido al pueblo. No ha mencionado obras que desde su primer gobierno tenía que haber terminado ya. No la ha mencionado. Fíjate el fiasco del metro. El metro es una marca que simboliza a Leonel Fernández. Lo creamos, 14 paradas de un tallazo, de Villamella, Mamatingó, hasta la lotería. Y la segunda línea que le hace el presidente en su tercer mandato, 8-12, 14 paradas más, del 9 al puente de la 17. El gobierno en 8 años del expresidente Danilo Medina, en 8 años apenas hizo 4 paradas. Y un puente que pudo haber sido mejor. No es que está mal construido. Pero si soy yo el presidente, no hubiese hecho ese puente así. Hubiese copiado de los Estados Unidos. Y hubiese hecho un puente por abajo para el tren y uno por encima, que ya tenemos la 17, que tiene decenas de años, para también dinamizar el tráfico de calles en la ciudad y agilizar el movimiento de la capital hacia la provincia de Santo Domingo. Si hubiese pensado también ese puente fuera de 2 niveles, arriba carros y abajo el tren, y construyó 4 paradas en 8 años, del puente de la 17 a Megacentro. Pero Leonel dejó ese mismo tren planificado para que llegara al Centro Universitario Tecnológico de San Luis, una universidad técnica que construyó el presidente Leonel Fernández para formar a los jóvenes dominicanos en carreras técnicas, enfermería, bañería, ebanitería, fontanería. Por ahí de los Alcarrizos a San Luis es un 10 juicio. Así es. Tú coges 4 horas para llegar. Oye, con 4 horas yo llego a Pedernales. Y si tú coges en carro público de los Alcarrizos a San Luis, 2 o 3 horas se te van. Entonces la gente no tiene ganas de estudiar tan lejos. No estudia. Y por eso tú ves que están medio abandonados en la universidad. Si hubiesen hecho lo que Leonel planificó, que fue esa segunda línea del metro, que debió concluir en la zona franca de los Alcarrizos y en la Universidad de San Luis, la gente corriera de los Alcarrizos hasta allá, porque en los Alcarrizos deben haber 200 o 300 mil ciudadanos con derecho a voto y jóvenes que tienen ganas de estudiar. Sin embargo, tú observas que ni uno ni otro hicieron el trabajo que tenían que hacer como Estado, darle seguimiento a las obras. Ni uno ni otro. Ni la segunda parte del PLD, que la primera parte la hicimos nosotros con Leonel, ni esta parte que ya lleva casi 5 años gobernando, que no dan pie con bola. Las 5 paradas o 6 que están haciendo del 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos, llevan 4 años construyéndolo y tuvieron que tumbar un tramo porque lo hicieron mal. Y no sabemos si cuando lleguemos nosotros al poder en el 28, eso va a estar inaugurado. No lo sabemos, porque al ritmo que va, ya pedí un primer año del segundo gobierno. Nosotros recordamos mal con un compañero que viajaba con nosotros al interior, se llamaba Diloné, que falleció. Él decía que el metro éramos nosotros que lo íbamos a inaugurar, que era el presidente Fernández. Pero son 6 paradas. 6 paradas, pero al final no hay nada concluido. Ni nada. Pero no solamente eso, Keila. Cuando comenzaron a evaluar el costo de ese tramo de metro, decían que lo iban a hacer 3 o 4 veces más barato que como lo había, del costo que había construido Leonel, los metros que había ya inaugurado, la línea 1 y la línea 2. Sin embargo, en la planificación que tenía el presidente Fernández para ese tramo del 9 a la zona franca de San Isidro, de los Alcarrizos, no era aéreo, era tunelado por debajo.
¿Sabes los miles de millones que este gobierno ha gastado comprando casas sobre precio para quedarse con comisiones? Óyeme, con lo que ellos han hecho ese pedacito, pueden hacer la tercera línea del metro, que también la dejó planificada Leonel Fernández. Y esa sí era buena, porque esa iba a unir los Alcarrizos en el kilómetro 13 de la Duarte con el aeropuerto de las Américas. Toda la 27 hasta llegar al aeropuerto. Todo está planificado. Todo eso lo dejó Leonel en carpeta para este país ponerlo como él soñó, el Nueva York chiquito. Eso no. Ellos decidieron, para hacerse con los fondos del Estado, para gastarse los 47 mil millones de dólares que han tomado prestados en estos 4 años y pico y robárselo en gran medida, lo que han hecho es comprar todo el lateral izquierdo de la autopista Duarte entre el 9 y los Alcarrizos, que han destruido hasta negocios ahí, por miles de millones de pesos. Cuando pudiste usar el subsuelo, que es tuyo, porque es del Estado, y te va a salir más barato, porque es un aparato que va por abajo y no va a romper ni la calle, ni va a romper edificios, ni casas. Y solamente tienes que comprar el pedazo o el espacio donde salen las paradas para que la gente salga del metro, para tomarlo o para montarse en él. Entonces, así es el despropósito de este gobierno. Así es el desgobierno que ha llevado a cabo el PRM. Y eso es lo que han hecho siempre los PRDistas. Porque hablar de PRDismo 78, 86, es lo mismo que hablar de PRDismo 2000, 2004, y hablar de PRDismo, PRMismo 2020, 2028. Bueno, ha sido una frustración permanente los gobiernos que han encabezado esa línea política del país, que fue el partido que en origen fundó Juan Bosch en el exilio para luchar contra la dictadura de Trujillo. Y es en el 1961 que llega al país el PRD, después de la caída de Tirano. Y su primer presidente fue Juan Bosch. Y como iba a ser un gobierno social, positivo, entonces lo derrocan los oligarcas del país, los tutumpotes, como decía Juan Bosch, aliados con los norteamericanos y la CIA americana. Lo derrocan el 25 de septiembre de 1963 y ahí nace lo que tú conoces como el triunvirato, y también nace después la Revolución de Abril, cuando los dominicanos se dan cuenta de lo que han perdido y piden la restitución de la constitucionalidad. Y entonces se da la Guerra de Abril, se lleva una tregua, hacen unas elecciones e imponen a Joaquín Balaguer. Ahí están los famosos 12 años de Balaguer. 66, 78. Marco, ¿cuántos libros has escrito? Porque sé que has escrito algunos libros. Porque eres un bueno, en este historiador. momento tengo 4 libros escritos y 2 en proyección. 4 publicados. El primero lo publiqué en enero de 2004, motivado en la gestión de gobierno del compañero presidente 96-2000. Ya yo vivía en el exterior. Pero ocurre que en el exterior, los dominicanos que estábamos fuera del país no teníamos conocimiento de la gestión que Leonel había hecho entre el 96 y el 2000, porque se quedó encerrado aquí en el país, aunque Leonel también extrapoló el país en la diplomacia y dio a conocer la República Dominicana. Pero en el caso de Europa, lo que más se conocía era Peña Gómez, porque era el internacionalista en ese momento. Y los que estábamos allí no habíamos podido volver en masa al país, porque la visa se cerró en el 93. El dominicano entraba a España sin visa hasta el 1993. Del 1966 hasta el 1993 se entraba sin visa a España. Compraba un billete y te iba. La masificación de la migración, a raíz del fracaso político del 1990, cuando gana las elecciones Juan Bosch y se impone Balaguer, entonces hizo que la gente saliera en masa hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y yo fui en ese paquete que me fui en el 91. Y en el 93, con la muerte de Lucrecia Pérez, una dominicana humilde de ahí de Vicente Noble, Barahona, pues la crisis que generó eso hizo que el gobierno unilateralmente español cortara la visa, el acuerdo de visa de libre circulación. Entonces, efectivamente en el 2004
a mí se me designa, bueno, yo asumo el control político del PLD en Europa, siendo electo miembro, el único miembro de la dirección central del Partido de la Liberación Dominicana, y se me nombra jefe de campaña para Europa, y es la primera vez que se va a votar en el exterior. Mayo del 2004. Se me hace jefe de campaña. En principio se votó en Madrid y en Barcelona, las dos ciudades más importantes de la migración dominicana. Y entonces yo digo, ¿cómo yo llego a los dominicanos que van a votar? Porque conocen nada más a Balaguer, el PRD, Leonel pasó por ahí 4 años, pero pasó sin saber qué pasó. Porque hizo un buen gobierno, pero realmente los que estamos fuera no lo conocemos. ¿Cómo yo doy a conocer que es lo mejor que le puede pasar al país que vuelva Leonel en el 2004? Porque en el 2000 había perdido Danilo Medina de manera humillante. 26% de los votos sacó, aún después de 4 años de gobierno. Y el que valía allí, el que tenía la euforia allí, era Peña Gómez y el PRD. Había muerto Peña Gómez, pero el PRD seguía gobernando con Hipólito. Entonces decido escribir un libro, un pequeño librito, y le titulo ¿Por qué Leonel? Imprimo 10,000 ejemplares y los regalo a todo el dominicano que yo veía y que estaba en el listado de votantes. Les regalé un libro. ¿Sabes con cuánto ganamos las elecciones en Europa en el 2004? ¿Con cuánto? Con el 76% de los votos. Mientras aquí ganamos con el 57%, porque fue un debacle para el PRD de Hipólito, con su famosa reelección, y la quiebra del país con la quiebra de los 3 bancos principales, excepto de reserva, quebró Baninter, Bancomercio y Bancrédito, o Banco Intercontinental, como le llamaban, quebraron, y eso trajo como consecuencia un desequilibrio en la economía que terminó el dólar a 60 por 1, el costo de la vida se disparó, y muchos dominicanos perdieron miles de millones de pesos que tenían ahorrados en esos bancos, y es cuando el Banco Central asume eso, y el Banco Central devuelve, pero hasta un monto. Y esa devolución se hizo en base a sobregiros, que todavía el Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal, donde cada presupuesto anual del Estado tiene que darles, que son 27,000 millones de pesos, para cubrir los intereses de ese dinero que ese PRM-PRD propició en el gobierno de Hipólito Mejía en su 3er año de gobierno. Entonces, esos son la gente que no gobiernan. Y hoy no se ve ese déficit que hay, porque ellos han cogido 47,000 millones de dólares prestados y todavía estamos fluyendo. Pero fíjate, están paralizadas todas las obras. Parece que se le acabó el dinero que cogían prestado. Y ahora las obras están ralentizadas, paralizadas. Y tendrán que seguir cogiendo prestado para eso. La suerte que el país, entre comillas, ha estado creciendo a un ritmo de un 3.5% en adelante, y eso ha logrado que el Producto Interno Bruto haya subido y que el crédito internacional del país haya subido, porque es en base a la producción nacional y en base al PIB que produce el país, que se le da el margen de préstamo. Pero ya estamos cerca de un 50% del Producto Interno Bruto en gasto de capital y de intereses cada año. Por tanto, es decir, que de cada 100 pesos que nosotros recibimos de impuestos, 46, 47, 48 se van en pago de capital e intereses a la deuda externa que esta gente han extrapolado en 4 años, cuando ellos en 4 años han tomado prestado más que todos los gobiernos juntos, desde Joaquín Balaguer en 1966 hasta Danilo Medina en el 2020. Y han hecho menos que todos. Y eso quiere decir que van a seguir los préstamos, entonces. Entonces, como me hablaba de los libros, ese fue mi primer libro. ¿Por qué Leonel? Estoy tratando de reeditarlo para en ese libro agregar lo que hicimos entre el 4 y el 12 en los gobiernos del compañero presidente. Un segundo libro, cuando vine como diputado al país en el 2012, quise escribir sobre educación. No sé si tú sabes que yo soy profesor desde los 18 años de edad. Me gradué de maestro normal primario, que en aquel tiempo era como decir licenciado en educación básica. Por eso es que habla tanta historia. Pero más formado. Entonces,
Me gradué con 18 años, fui profesor aquí 12 años, fui dirigente nacional del ADP, en los grupos del que hoy es director del Infoté. Ese era el jefe político del sindicato al que yo pertenecía. Como dirigente máximo de la provincia, María Trinidad Sánchez, fui secretario general del Buró Provincial de la provincia entera de María Trinidad Sánchez, donde estaba Rafael Santos presidiendo el sindicato. Melanio Paredes, que fue ministro, era secretario de organización de la ADP. Doña Ligia era quien nos asesoraba desde la dirección política o central de educación en el viejo partido. Y bueno, sí, tú conoces al profesor Izquierdo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, él era secretario general de Santiago cuando yo era secretario general de la provincia María Trinidad Sánchez. O sea, esa para la parte sindical. Entonces, escribo un libro que se llama, y lo publico justamente en medio de la pandemia, Sistemas Educativos por la Excelencia del Docente. No, yo soy tan atrevido en ese libro y se lo presento al presidente Leonel en persona. Presidente, para salvar el problema de la educación en este país, tenemos que sustituir el 80% de los maestros dominicanos. No quiere decir que cancelemos el 80% de los maestros, porque sería crear una guerra de guerrilla con la ADP. Lo que quiere decir es que iniciemos un plan educativo hoy donde el Estado dominicano, a través del Ministerio Preuniversitario, que es la educación primaria, inicial, primaria y secundaria, forme a sus maestros cubriéndole todos los gastos de estudio para elegir los mejores bachilleres del país por distrito escolar y planificar cuántos maestros me faltan a mí. Hoy estamos en el 25, ¿verdad? Bueno, pues dura 4 años la carrera. En el 29, ¿cuántos maestros yo necesito? ¿Cuántos se van a jubilar? ¿Cuántos se van por enfermedad? ¿Cuántos se renuncian? ¿Cuántos me faltan? ¿5,000 maestros en el 29? Pues yo meto a estudiar 5,000 maestros hoy y elijo los 5,000 bachilleres mejores del país y le pago la carrera y creo entonces una clase magisterial de excelencia. Y ese magisterio, además de ser los maestros que van a entrar, ya ni siquiera por concurso tienen que entrar, porque están formados y evaluados cada año que va pasando, según yo planteo en mi tesis de mi libro, Sistemas Educativos por la Excelencia del Docente, para que en 20 años, a partir de ese día de hoy, logremos cambiar el 80% de los maestros dominicanos, maestros que están acostumbrados a hacer día a día una rutina. Y como saben, son capaces, tienen títulos, están titulados, pero como lo que manejan es una rutina, pues tiene un sindicato que lo defiende, hay que crear una clase magisterial que no sea rutinaria. Porque si tú todos los días haces lo mismo, nunca va a cambiar. No va a cambiar. O sea, una clase rutinaria que cambie el sistema. Y que los maestros que demostremos que no seamos ineptos, como los ministros que hemos tenido en los últimos años, que son unos ineptos. Nada más tienen el título de ministro y de educadores que han sido. Pero no tienen ninguna capacidad más que la de robar y permitir el robo en el ministerio. Ninguno han hecho nada. Esperemos que este jovencito que está ahí cambie de pensamiento y comience a cambiar la situación de educación. Porque la verdad es que en el país hace falta un cambio en el sistema educativo. No es verdad que vamos a cambiar como estamos caminando. Hay que cambiar a los maestros. Marco, tenemos que hacer un nuevo podcast para que tú hables de los 4 libros que has escrito, ¿verdad? Porque ya nos faltan 2. El otro es sobre Derecho Consular. El Derecho Consular, que yo soy profesor ahí de la materia en la Universidad de Madrid, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISTE, que es el primero en formación de abogados y economistas de España en el ranking de español. Llevo 13 años dando clases, 2 asignaturas y no soy abogado, no tengo título de abogado, soy matemático y físico y pedagogo. Y el último que publiqué ahora es la figura del diputado de ultramar, que es una figura que el presidente Fernández, pensando en esos 3 millones de dominicanos que vivimos fuera, nos metió a la Constitución de la República y en el 2010 crea la figura del diputado de ultramar, que somos los voceros de los dominicanos en el país, que somos los que les representamos en el Congreso Nacional, en el primer poder del Estado. Y así yo le llamo al libro, Diputado de ultramar, voz del dominicano en el exterior. Ese libro recoge la migración, la cantidad que tenemos fuera,
lo que hicimos los primeros 7 diputados del anterior, que tuvimos del 12 al 20, y lo que hay que hacer a partir de ahora para seguir defendiendo esa diáspora que está sosteniendo la estabilidad macroeconómica y la economía familiar en la República Dominicana. Cada año incrementan las remesas, pero va a llegar un momento en que no se van a incrementar, porque va a llegar un momento en que este país tiene que florecer, y si florece y crece y se desarrolla y hay trabajo de pleno empleo, como es el sueño de Leonel y el sueño de la Fuerza del Pueblo y el sueño de lo que estamos trabajando al lado del presidente, entonces las remesas van a dejar de fluir como ayuda económica a la familia. Así es. Porque no la van a necesitar. Entonces eso hay que cambiarlo. Tienen que seguir viniendo esos millones porque van a hacer falta. Pero hay que transformarlo, como decía el presidente, en inversión. Que usted envíe para acá como inversión para trabajar en las, certificado financiero, compra de finca, compra de casa, promoción inmobiliaria, pero que el dominicano tenga seguro que le están jurídicamente avalando sus capitales. Entonces, esas remesas familiares hay que convertirlas en remesas de inversión. Y para eso también hace falta un hombre de la categoría del compañero presidente Leonel Fernández, que retome el poder y que nos dé los últimos años que le puedan quedar de vida con capacidad mental para desarrollar este país, y que cuando sea necesario traspase la antorcha, como lo hizo con Danilo en el 12, la traspasó, pero el traspaso fue equivocado. Ay. No entregó la antorcha a quien debía, y yo se lo dije. Si le traspasamos la antorcha a Danilo Medina... ¿Y el otro libro, Marco? Ese es el del diputado de Tremar. Está escribiendo un libro, que son mis memorias, que se llama Marco Cross, de Cabrera a Madrid. Soy de Cabrera, un pueblo de la provincia. ¿Te fuiste legal o te fuiste ilegal? Me fui legal, no había visa. No había visa. Me fui legal. Ahora, a los 90 días me quedé indocumentado. No ilegal, no hay humanos ilegales, hay indocumentados. Entonces me fui indocumentado, me quedé indocumentado, pero gracias a Dios había un presidente socialista. ¿Te fuiste en avión? En avión, claro, hay muchos kilómetros. Son 6,000 y pico de kilómetros que no se hacen en Yola. Me fui a un barco de eso cargado. Y me fui como un investigador, aunque terminé como un obrero. Así como porque el permiso que yo saqué en educación, yo era profesor de 50 horas clase en todo el liceo secundario, inclusive daba clase en la Universidad Autónoma cuando me fui. Bueno, pedí una licencia para irme a investigar temas del descubrimiento de América, que venía ya el 5º centenario en el 1492. En el 92 hacían 500 años y estábamos en el 91 cuando yo me fui. Entonces mi licencia era como un investigador que iba a investigar a Sevilla algunas cosas en el Archivo de las Indias para escribir sobre eso. La idea no era eso que iba, era que me quería ir para ir, porque me iban a dar un tiro, me iban a matar, porque vivía de agitador a nivel sindical y político, porque era la máxima. Fui el candidato a alcalde de mi pueblo en el 1990 y choqué con una figura emblemática del reformismo aquí en el país, que se llamaba el ingeniero Macorich. En esos tiempos era difícil. Sí, que dirigía la Banda Colorada, y yo estaba ya valorado para la muerte. ¿Te gusta pelear, Marco? Porque peleaste en el Congreso. No, pero yo cuando peleo es por defensa de los demás. Cuando me tocó ahora defender a la patria, el 24 de junio del año 2019, cuando Danilo Medina rodeó el Congreso Nacional, el primer poder del Estado, ya habían pinceladas de convertirse en un dictador. Porque se autoproclamó presidente en el 16 a la fuerza, modificando la Constitución en el 15, que no podía ser presidente en el 16. Leonel pudo haber modificado la Constitución en el año 98 para ser presidente en el 2000. Y Bobby ganaba, porque los reformistas lo iban a apoyar de nuevo. Inclusive, Balaguer le dijo: presidente, modifique la Constitución y reelíjase. Porque Balaguer la modificó porque la obligaron en el 94. Balaguer era un hombre reeleccionista. Y para salir bien democráticamente con la crisis del 94, postelectoral con el tema Peña Gómez, entonces permitió que en la modificación post
electoral del 94 se acordó que no había reelección consecutiva y se puso un artículo transitorio en la Constitución modificada donde él primero reducía en 2 años su periodo, 4. Segundo, no se presentaba como candidato presidencial en el 96. Y tercero, de su partido. Y tercero, la reelección no se iba a dar, sino que era un periodo y alternado. Ya Balaguer no podía presentarse, sí en el 2000 podía presentarse, pero no en el 96. Y entonces Leonel no podía presentarse en el 2000 porque se eligió en el 96 con una constitución de un periodo de 4 años. Y tanto el presidente del Senado, que era amable Ariste Castro, le dijo: póngase los pantalones, presidente, y vamos desde el Congreso, tenemos los votos para modificarla, para que usted sea presidente de nuevo en el 2000. Le dijo que no, pues Leonel es un defensor de la constitucionalidad y no quiso. Quien la modifica es Hipólito Mejía en el 2002 para reelegirse en el 2004. Y eso le permitió a Leonel entonces ganar en el 2004 con la crisis bancaria y reelegirse en el 8, que es donde comienza la crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque Danilo Medina en el mes de noviembre renuncia a ser primer ministro del gobierno para irse a competir con Leonel por la presidencia en el 2008. Y el 6 de mayo del 2007, Danilo pierde de manera abrumadora en las primarias internas del CPLD. Y dijo: me venció el Estado. Yo era protagonista también de ese hecho. Inclusive, Danilo me llamó unos días antes, y él está ahí, que sabe que fue así. Unos días antes de irse del Palacio, porque yo he controlado siempre Europa. Nunca pudo Danilismo vencerme en Europa. Siempre, y no he tenido tendencia, porque Leonel no tenía tendencia, pero yo nunca creí en el danilismo. En el 98 yo apoyé a Jaime David Fernández Mirabal, y en Europa ganó Jaime David Fernández Mirabal. Fueron los primeros votos que vinieron aquí. Y en el 2006 Danilo me llamó a mí en el Palacio para que me fuera con él, para alguna vez váyase conmigo. No quise, y lo que le dije fue, me dijo: quédese tranquilo, no se mueva. Entonces yo le dije: presidente, Danilo, el que se duerme se lo lleva a la corriente. Si yo no trabajo para usted y usted gana, no me nombra. Y si no trabajo para Leonel, que es el que está aspirando, y soy el cónsul general actual en Madrid, me quita cuando gane en el 2008. Como quiera pierdo. ¿Y él? Pues me la juego con el presidente que me nombró y me hizo cónsul general con un decreto que usted ni siquiera tuvo que ver. Porque cuando el presidente me nombró cónsul a mí, fue en la transición, cuando él fue a España a descansar después de las elecciones de 2004, y me dijo: prepárase que usted es el cónsul de Madrid. No había hecho todavía gobierno, pero me lo dijo en España. Y tuvo una delicadeza conmigo que lo estoy reflejando ahora, que me dijo: prepárase que se va conmigo unos días en un avión. Y le dijo al equipo: dejen uno de los militares y montenme a Marcos, para recorrer a Madrid, Valencia, Barcelona, París, Biarritz, en un avión privado que nos había prestado a una empresa que se llama Mondragón de Valencia. Y ese recorrido el presidente me honró con él. Y yo fui muy osado. Y en marzo de 2005, el presidente me pidió a mí que me iba a trasladar a Bélgica como cónsul general. Y yo le dije que no me iba de Madrid. Pero que aunque él me quitara, nunca nadie iba a ser más leal que yo con él. Y en el 2015 me pusieron 50 millones de pesos en la mano en el Palacio. Lo estoy diciendo hoy. Y yo no lo acepté para que dejara a Leonel, me fuera con Danilo, con la modificación del 15. Y yo soy que inicie el proceso de selección o de agrupamiento de los PLDistas con Radamés Jiménez Peña en el 2017 para crear la Fuerza del Pueblo. Excelente. Porque no podíamos pelear si no estábamos agrupados. Y yo soy que le digo a Radamés Jiménez Peña en su despacho de la Franfeli Miranda 38: profe, digámosle al presidente que hay que agrupar su fuerza. Digámosle al presidente que tenemos que salir a inscribir los suyos dentro del PLD y fuera, porque el 19 volveremos a tener la misma acción del 2015.
Y ahí comienzan las famosas inscripciones que iniciamos. Y Félix Bautista es testigo. Que cuando estamos planteándole el tema con Radamea, el presidente en la fundación, llega Félix, ¿con qué fuerza tú vas a hacer eso? ¿O van ustedes a hacer eso? Tenemos un grupo donde estaba Perfecto Acosta, que es testigo de eso, que fue fiscal de la provincia, que aspiró a senador. No hay que tener fuerza. Yo le dije, la fuerza es la de Leonel, que es el líder. Y tú, que eres secretario de organización del PLD, sabes qué hay que hacer para buscar a los simpatizantes de Leonel en el país. Y ahí iniciamos el proceso de las firmas famosas aquellas. Esos méritos no se reconocen a veces, porque nadie lo sabe, se olvidan, pero a mí no me importa. Yo lo que soy es leal a Leonel y a este proyecto. Y aunque esté abajo en una dirección de base o en la dirección política, si me tocase alguna vez, seguiré siendo leal al presidente. En el 2005 se lo dije, presidente, nadie lo va a hacer mejor que yo en este consulado. Nadie que usted traiga. Y se lo demostré. Y en mi libro de Derecho Consular publiqué lo que el consulado produjo entre el 2005 y el 2010. ¿Cuánto produjo y en qué se gastó? Cerca de 6 millones de euros. Están ahí en una tabla publicada. Entonces yo soy transparente. Y en este momento, la fuerza del pueblo están dadas las condiciones para ganar las elecciones. Pero debemos caminar todo en un mismo carril. Debemos todos seguir las líneas del compañero presidente. Nadie tiene más ideas claras de lo que quiere para este país que Leonel Fernández. Y los años que me queden de vida, me le salvé al COVID en el 20, es para algo. Yo tengo que ver volver a Leonel a limpiar esa imagen que le dañó ese grupo de perversos del PLD entre el 12 y el 15. Leonel salió con un 74% de simpatía del gobierno en el 2012 y en el 15 estaba en un 11% de simpatía, con los temas de la vela prendida, con el tema de Quirino, con el tema que todo fue mentira, solamente para dañar la imagen. Hoy tenemos un partido fuerte, tú sabes de eso, pues tú trabajas las redes sociales del partido, eso hay que fortalecerlo más todavía. Hay un gran núcleo de dominicanos y dominicanas. Tengo información de trabajos científicos, estadísticos, que para el 28 el 40% de la población dominicana serán jóvenes entre 18 y 35 años. Hay que trabajar ese núcleo de ciudadanos para ganar. Porque a nivel de los mayores, Leonel tiene mayoría. A nivel de las mujeres mayores, hay mayoría. A nivel de los hombres mayores, hay mayoría. Ahora, a nivel de esa juventud, tenemos que estar al lado de ellos y saber qué quieren ellos. Porque el país cambia. Así es, Marco. De verdad que el espacio no ha quedado corto para escucharlo, tantas informaciones y tanta historia importante que muchos a veces desconocemos y que están ahí, solamente que hay que exponerlo. Marco, me gustaría que rápido se despida con un mensaje a la población que lo está mirando, que le mande un mensaje. Bueno, sencillamente decirle al pueblo dominicano, a los compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo, a esa juventud valiosa que tenemos ahí, que los tiempos han cambiado, pero el país sigue viviendo. Que piensen qué es lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana. Y que solamente un hombre de experiencia, un hombre con capacidad probada en sus gestiones de gobierno, puede encarrilar el país después de la crisis económica y social que va a dejar este gobierno del PRM. Los que saben de números y de estadísticas saben que el gobierno de Luis Abinader del PRM está sostenido por la compra de comunicadores que todos los días están informando con desinformación, que todos los días están en la comunicación cambiando los hechos a favor de la gestión de gobierno, que la mitad de lo que dicen los comunicadores comprados, las famosas bocinas, es mentira, y que una mentira la convierten en verdad, porque lo que hay aquí es un desorden generalizado, y ese desorden solamente con un jinete como Leonel Fernández puede llegar a ganar la carrera. Por eso yo exhorto a los míos
a lo de la fuerza del pueblo, a que aunemos toda nuestra fuerza en torno a Leonel, que nos olvidemos de buscar los espacios políticos, porque si nos dividimos, si nos enfrentamos, entonces no lograremos el objetivo, que es defender la patria, pero con un presidente con experiencia, con capacidad y que sabe lo que hay que hacer en el país para enderezarlo y llevar el país realmente a un estado de situación social que nos permita vivir con dignidad, con buena salud, con buena educación, con seguridad ciudadana y con oportunidades para la juventud del futuro. Bueno, agradecemos la participación de Marcos Cro, de verdad que muy honrada con la participación aquí en Conexión, y quiero aprovechar la ocasión, como él es el secretario de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior, mandarle un saludo muy especial a todos esos dominicanos que han dejado este país en busca de una mejor vida. Así que para ustedes, todo nuestro cariño, un abrazo donde quiera que estén. Y nosotros a ustedes, gracias por la sintonía. Será hasta un próximo domingo aquí en Conexión con Keila.